cuántos de los que hoy pudieran haber sido grandes jugadores en sus respectivos equipos de la Serie Nacional hoy no están. Desde que comenzó este siglo ha venido en decadencia el movimiento deportivo cubano, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, porque lo indica el medallero. Si hoy estamos en crisis o no, o si hoy tenemos menor, es decir, ha bajado obviamente las prestaciones, antes estábamos muy por encima de lo que realmente podíamos, se abre la pregunta. Regresamos al espacio podcast en Cubavisión Internacional, porque cuando el río suena, nosotros dialogamos. Hoy, el tema interesante y polémico, la actualidad del deporte en Cuba. Y vamos a estar hablando en este encuentro con especialistas de primer nivel de diferentes medios de comunicación de Cuba para desgranar elementos específicos sobre el potencial, las deudas, los retos que tiene el deporte para, sobre todo, los eventos que vienen en este ciclo olímpico a nivel internacional. De la casa, Carlos Hernández Luján, director jefe de nuestra sección deportiva acá en Cubavisión Internacional. También un conocido de nuestra señal, porque participa en Cubavisión Deportes, el profesor Luis Izquierdo, jefe del grupo de deportes de Radio Rebelde. Y también Arián Alejandro, conocido en redes sociales, que trabaja en varios medios de comunicación de nuestro país y sobre todo de manera más popular en Pasión Mundial de Tele Rebelde, pero hoy no para hablar de fútbol, sino para hablar de muchos aspectos del deporte cubano. Es el grupo que tenemos para hablar hoy aquí en profundidad de deporte cubano. Yo les propongo entonces comenzar con una pregunta bastante polémica. ¿Está el deporte cubano en crisis? ¿Sí o no? Y bueno, le doy la palabra a Luis Izquierdo, que es una voz autorizada en temas deportivos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, si hablamos del deporte, habría que analizar si vamos a hablar de manera general del deporte cubano o vamos a particularizar en algunos elementos. A partir de crisis, tomado como carencia, pues habría que decir que sí, que hay muchos elementos dentro del deporte cubano que ahora mismo están en crisis. Pero yo diría que no todo el deporte está en crisis. O sea, hay deportes que se salvan de esta situación y esta sequía de resultados. Pero sobre todo resultados. Yo digo que hay mucha carencia de resultados de hace años en la gran mayoría de los deportes. Pero uno podría preguntarse si está Cuba discutiendo el segundo lugar de Centroamérica y el Caribe, eso es crisis. Si Cuba sigue siendo una potencia en América, está entre los 5 o 6 primeros, podríamos llamar eso crisis. Si Cuba ahora mismo tiene la posibilidad de pensar en varios medallistas potenciales para los Juegos Olímpicos del 2028, varios finalistas en los Juegos Olímpicos, yo diría que incluso hay candidatos a estar en primero o segundo lugares, no como antaño, pero sí podemos decir que Cuba tiene todavía posibilidades de pensar en medallistas, algunos con posibilidad de ser campeón olímpico y varios finalistas. Tú dices, hay atletas de campo y pista que pueden ser considerados entre los 8 o con posibilidades de estar entre los 8 primeros de los Juegos Olímpicos. Usted dice la lucha, el boxeo, pudieran ser considerados varios con posibilidades de estar entre los 8 primeros. Entonces uno tiene que pensar que en ese aspecto el deporte cubano no está en crisis. Si tú dices, Cuba sigue siendo un país, no obstante todas las dificultades, todas las limitaciones, que continúa extrayendo mucho talento. Yo digo que cuando comparamos condiciones económicas del deporte cubano con la cantidad de talentos que está extrayendo, no juega la lista con el billete, como se dice popularmente, porque uno dice, ahora mismo, ¿cuántos atletas cubanos del béisbol están representando a diferentes clubes? No tiene que ser simplemente las grandes ligas, ¿no? ¿Cuántos están jugando y cuántos de los que hoy pudieran haber sido grandes jugadores en sus respectivos equipos de la Serie Nacional hoy no están? O sea, los que... La inmensa mayoría. Sí, los que en los últimos años hubieran sido los encargados de adueñarse de las posiciones en los diferentes equipos de la Serie Nacional no están en Cuba. Pero esos salieron del deporte de nuestro país. ¿Cuántos voleibolistas, hombres y mujeres, están jugando en diferentes clubes con tremenda calidad? ¿Cuántos balonmanistas están jugando en diferentes clubes del mundo? Ahí vamos a entrar después en un tema de los que tenemos más adelante preparado, que va a ser el trato
con la emigración, ya sea de manera regular, por contrato, o los que han salido por cuenta propia? Porque es un tema que evidentemente va a seguir dentro de la realidad deportiva del país, hay que saber cómo manejarlo. Profe, ¿usted también cree que hay crisis, semicrisis, o que está estratificado el deporte para analizar esto? Mira, respetando el criterio de lo que habla Luis, para mí sí hay crisis en el deporte cubano. Nacionalmente no tenemos campeonatos nacionales. Apenas con mucho trabajo se realiza la Serie Nacional o la Liga Élite, y fuera de ahí no existen campeonatos nacionales. Y un problema que viene desde hace mucho rato. Luis hablaba de la emigración y de los atletas que salieron, pero no están. Tú no puedes contar, tú no puedes decir que el movimiento deportivo cubano ahora está exitoso o es exitoso porque esos atletas salieron de Cuba. Salieron, pero no están. En sentido general, no están representando el deporte cubano y por lo tanto no aportan a los resultados del deporte cubano. Digo en sentido general porque hay atletas que están por contrato y que hemos visto en general también los malos resultados del deporte cubano que está contratado por las federaciones. ¿Y qué sucede cuando llega a los equipos nacionales? Realmente hay muy poco que destacar, lamentablemente, que era uno de los objetivos fundamentales de la contratación. O sea que en ese sentido las contrataciones no han cumplido uno de los roles principales que han tenido. Las contrataciones tenían varias aristas y yo creo que pese a esto hay que seguirlas ampliando y multiplicando. No porque el resultado no haya sido bueno de cara a equipos nacionales, y quizás esto pueda pasar por las estrategias de las federaciones con sus atletas fuera de Cuba, su seguimiento, qué está sucediendo con ellos, en qué forma deportiva están. Es decir, la atención que estos atletas necesitan desde el deporte cubano para cuando lleguen a las selecciones nacionales, que se hacen en todas partes del mundo, y no esperar a que lleguen quizás en qué estado llegaste, cómo estás cansado, tienes que descansar. Bueno, en fin, todo esto. Entonces, fíjate, ya vamos por estas contrataciones de atletas que no están. Para mí no cuentan, si es o no, si está crítico o no el movimiento deportivo cubano. Salieron pero no están, no me aportan nada ahora mismo, sobre todo aquellos que están presentes en cuanto a nuestros equipos nacionales o deporte individual. No hay campeonatos nacionales. Y para mí no constituye un éxito que después de tantos años que Cuba dominaba con tanta amplitud los Juegos Centroamericanos del Caribe, con equipos de segundo nivel y hasta de tercer nivel, los Juegos Panamericanos, que era un histórico, realmente era a ver cómo se podía tumbar a Estados Unidos de ese primer lugar del medallero, que hoy tengamos que conformarnos como si vamos a discutir un segundo lugar en los Juegos Centroamericanos del Caribe o vamos a estar entre los 5 en los Juegos Panamericanos. Desde que comenzó este siglo ha venido en decadencia el movimiento deportivo cubano en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, porque lo indica el medallero, los totales, oro, plata, bronce. Sí. Puede haber todavía, como significaba Luis, atletas de renombre, porque por supuesto siempre va a haber talento, siempre hay un trabajo serio, el deporte cubano. Cuando comenzó a revolucionarse, formarse la pirámide del movimiento deportivo cubano, por supuesto creó muchas estructuras y bases que hoy todavía funcionan y muchas a media, porque realmente el deporte de base hoy, que era la estructura, las columnas fundamentales del éxito del movimiento deportivo cubano, apenas existe. Sí. Y por lo tanto esto se va a seguir erosionando poco a poco y ya no segundo, ya en algún momento seremos tercer lugar de manera perenne en Juegos Centroamericanos. Y cuidado, porque ahora México, ahora Colombia, el propio países que vienen con un empuje tremendo como puede ser República Dominicana, como puede ser Venezuela, Juegos Panamericanos, cuando a la vista usted puede pensar que puede en estos momentos recuperar un segundo lugar, con la diferencia que ya está sacando Estados Unidos, Canadá, México, el propio Brasil, el propio Colombia, Argentina, que discutió o le está poniendo alta también la pelea a Cuba. Entonces, para mí, esto no es reflejo de que haya éxito ahora mismo en el movimiento deportivo cubano. ¿Sí? Hay éxito con el esfuerzo y sacrificio, con un deporte que se practica con mucho trabajo en todas las estructuras y porque hay talento y quedan determinados talentos, queda determinado vestigio de esos talentos que han estado dentro del movimiento deportivo cubano, de los que no se fueron, de los que quedan y que a duras penas se han logrado mantener. Pero ahora mismo, después de este retiro de atletas significativo, ¿qué podemos esperar para los Juegos Olímpicos del 2028? Vamos a entrar en detalles ahí con esos elementos y en cómo tratar de buscar soluciones, parches o perspectivas más a largo plazo. Hay soluciones. Sí, las no hay. parches, hay soluciones. Hay de todo un poco. Yo creo que depende del deporte. Yo creo que depende del deporte también y de las circunstancias. ¿Harían potencia o no Cuba?
Bueno, agradeciendo la invitación y por cierto, para que el profe Luján no se ponga bravo, de la casa también de Cubavisión Internacional. Sí. También para que no se ponga bravo. A ver. Bueno, el Luis también es de la casa. Sí, Sí, no, lo mismo de todo, Cubavisión todo, Deporte todo. también, sí. A ver, uniendo ideas tanto del profe Luis como de Luján, y para concretar y pasar a otros tópicos, yo creo que la crisis hay que verla desde de una visión que no justifica, pero que es real. Hablaban de la pérdida por migración, por los motivos que sean, la pérdida de atletas y de la evolución de México, de Colombia, de lo que está mostrando Dominicana a nivel centroamericano y caribeño. Pero ellos tienen algo más allá de los recursos económicos y de todas las posibilidades y de ayuda, o más que ayuda, de entrenadores cubanos, que obviamente también es un punto importante. Pero hay algo que ellos tienen que nosotros no. De los Juegos Panamericanos Junior, cuando uno lo mira, las 2 ediciones que se han celebrado, ¿cuántos se mantienen de los top de nivel dentro del sistema del deporte cubano con los que se tenían planificadas, porque hay que decirlo así, organizadas estrategias, ya sea en deportes colectivos o individuales, para que fueran potencia del área y potencia a nivel mundial? ¿Cuántos siguen? O sea, falla la reserva deportiva. Ese es un punto importante. Falla la reserva que, seamos sinceros, por cantidad de población, recursos, para no repetir, México, Colombia, ellos pueden con generaciones determinadas hacer planificaciones. Hoy sale un grupo de deportistas y uno dice, óigame, talento en las pesas, en el judo, en la lucha, pero ¿cuántos continúan en el ciclo olímpico? ¿Cuántos realmente se mantienen? Cuando vas entonces a esas segundas, terceras figuras que tienen que asumir que no estaban o por tiempo para asumir el reto, o porque por nivel, obviamente, por eso eran segundas o terceras, que ya no teníamos algo que mencionaba Luján. Sí, en otros tiempos íbamos con segundos o terceros equipos, pero teníamos segundas y terceras figuras, si no, Luis Izquierdo, que puede hablar mucho del tema boxeo, ¿cuánto en su momento teníamos en una misma división 2, 3 figuras? ¿Existe hoy eso en el deporte cubano? No, y entonces, un mundial ahora con apenas 4 representantes. no, es que ya no llevas equipos completos muchas veces en esos deportes que antes no solo llevabas equipos completos, sino que eras la gran potencia o estabas entre las 3. Entonces, No, todo es que clasificar incluso a Juegos Centroamericanos y del Caribe cuesta. No, ya no se asiste con esas delegaciones maratónicas porque Cuba tenía garantizada su presencia. Cuesta clasificar en los Juegos Panamericanos y también. no es el hecho, Duvani, de decir maratónicas por masividad de, bueno, vamos a llevar porque llevamos porque se ganaba la clasificación y porque había materia prima para ello. Entonces, cuando se unen todos esos factores, es muy difícil que usted pueda hacer una planificación determinada con generaciones que puedan continuar. Y si vamos a un aspecto que a lo mejor es menor respecto a la pregunta de si hay crisis o no, enfocándolo desde el punto de vista comunicativo, usted a las nuevas generaciones, de la que soy parte, quizás ya no tanto, pero de la que soy parte, usted le pregunta a sí mismo si hay crisis en el deporte cubano, y como muchos no vivieron esa varilla tan alta, porque ahí se abre otra pregunta, si hoy estamos en crisis o no, o si hoy tenemos menor, es decir, ha bajado obviamente las prestaciones, antes estábamos muy por encima de lo que realmente podíamos, se abre la pregunta. Estábamos muy por encima, siendo segundos a nivel panamericano y siendo primeros a nivel centroamericano, estábamos muy por encima de lo que realmente se podía, o esta es la realidad que realmente debíamos tener. Sí, eso es un punto interesante. Si ustedes me lo permiten, Sí. hay algo que me parece que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Por ejemplo, yo decía que cuando analizábamos el surgimiento de talento, yo creía que no estaba en crisis. Luján decía, no, pero es que no están. No, pero el que no estén, Sí. no niega que Es Cuba una fase sigue. superior de procesos que no tienen que ver con la formación. Que hay Exacto. talento, hay O sea, talento. Cuba sigue, mira, a cada rato estamos viendo ahí que se fue a tal béisbol fulano con 15, 16 años y ya lo están siguiendo. Es una buena cantidad. Si miramos la cantidad de boxeadores que en los últimos años fueron medallistas en campeonato mundial juvenil o que han sido medallistas en los Juegos Panamericanos juvenil, que se fueron de aquí con categoría juvenil, usted dice, caramba, ¿y cómo es posible que Cuba ahora mismo tenga todavía un campeón olímpico, tenga 2 o 3 campeones Sí. mundiales? Porque el éxodo de atletas y entrenadores que está teniendo Cuba en los últimos años no lo asimila. Nada. Es imposible que lo pueda asimilar hasta las grandes potencias del deporte en este mundial. Son decenas de talentos que se están yendo del país como jugadores y como entrenadores. Y eso realmente es uno de los problemas de la gran crisis cubana en el deporte. Profe. Pero un elemento, sí, disculpa, No, sí. un elemento que es importante para hablar de crisis.
y es el dinero. El movimiento deportivo cubano tiene muy poco dinero y... No, el deporte es ciencia y dinero. O dinero y ciencia. Y si usted tiene poco dinero, no puede aspirar a tener grandes resultados. No, solamente, ¿qué mejor ejemplo usted quiere de lo que usted mencionaba cuando se habla ahora para el equipo del Clásico? De una gran cantidad de peloteros que están en el sistema de ligas menores. La mayoría de los aficionados no los conocen. Por lo que mencionaba Luis. Con 15 o menos de 15 años no están en Cuba. Y cuando van ahora a asumir el reto, a algunos que han dicho sí o que puede ser, el aficionado no los conoce porque... No, de hecho, vamos a tener un equipo Cuba con contados peloteros de la serie nacional. No, y no solamente eso, Dani, era, repito, lo que mencionaba Luis, de una masa de... Estamos hablando solamente ahora del béisbol, pero una masa amplia de figuras que ya no llegan ni a la categoría juvenil, menos a la sub-23 y menos a la serie nacional. Entonces, pasa también por esto, ¿no? Sí. Es que, desde ese punto de vista, yo creo que de todas maneras hay que tener como que ya dividir un poco más el análisis, porque sobre todo en el tema béisbol, la estrategia no puede ser igual que en el resto de los deportes. En primer lugar, a nivel de potencia para juegos no tiene mucho impacto, es más simbólico por lo que lleva como patrimonio de la cultura cubana, por lo que significa para el cubano, pero no tiene tanto impacto. Y además por el hecho de que es el único deporte donde ni siquiera puedes negociar prácticamente con tu migración, aunque se han abierto determinadas puertas, sí, porque pierdes y tienes un calendario que choca con todo tu calendario. Las grandes ligas chocan con todos tus calendarios de juegos multideportivos. Es muy complicado, por poner un ejemplo, por si quisieras reforzarte, aunque sabemos que esos jugadores casi ninguno va a participar. Sí, por eso ponía solo el ejemplo del Clásico. Y en el caso del boxeo también es muy complicado porque es el otro deporte donde cuando al salir de Cuba el deporte cambia totalmente. O sea, el boxeador que se va de aquí no es para competir a 3 asaltos, 4 asaltos, o como se competía en el sistema olímpico. O sea, se va para otro tipo de boxeo. No es como en el resto de los deportes donde puede haber un nivel de negociación con la migración, con los muchachos, en dependencia de si quieren, no pueden, no, de cómo el deporte se puede abrir, porque el balonmano es el mismo, el voleibol es el mismo, se ha logrado retornos de muchos jugadores que habían migrado. En muchos deportes donde se puede lograr, también hay que ver las estrategias que pueden seguir los comisionados y federativos de cada deporte, porque en algunos se trabaja mejor con esa parte de la diáspora, en otros no, y hay que dejar un poco de problemitas, de rencillas, porque evidentemente el mundo ha cambiado y Cuba abrió las puertas en el 2013 de una manera u otra, las ventanas también, y hay que saber que es un modo de subsistencia y que hay que también aprender a trabajar con él. Pero yo creo que el béisbol y el boxeo se van de la conversación. Pero Luján decía algo, o sea, das un dato interesante. Desde el 2013 estamos abiertos a esa posibilidad de contratación de deportistas en el exterior. Bueno, ¿y cuántos resultados nos ha traído esta política después de 12 años? Lo que pasa es que no lo hemos visto desde el punto de vista cuantitativo. Lo que pasa es que a nivel deportivo, perdonen, es que seguimos viéndolo con la visión tradicional de los últimos 60 años en Cuba. Vemos al deporte como institución, como un ente general, y donde el deportista cumple para ti. Para el deportista primero, en este mundo, está cumpliendo para él. Y es un método de subsistencia, claro. Y después... El deporte sí, es un negocio. Lo que pasa es que el aficionado lo compara con el rendimiento de esos mismos atletas que compiten con los cubanos a nivel de clubes y cuando van con su selección, es decir, van a un escalón superior al que muestran los nuestros. Yo coincido con Juani, pero hay que aprender a trabajar con él porque todos los países del mundo les pasa y en todos los países del mundo hay decepciones. Pero es que y le ha pasado a Argentina, es que nosotros llegamos tarde a una dinámica que era una dinámica ya establecida a nivel mundial. Ahora mismo Brasil te pudiera decir, por poner un ejemplo, que ha ido contratando futbolistas en Europa. Sí. Si he dejado de ser la gran potencia que fue, y además, no me conviene, lo prefiero tener en Brasil. Hemos llegado a un punto de una política de contratación en una sola dirección, porque tenemos muchos atletas contratados, pero no tenemos entrenadores. Ahí es donde voy, ese atleta. Es el otro punto que comentaba con Luis antes de comenzar el post. Exacto. O sea, a veces nuestros entrenadores no tienen el nivel para manejar esos atletas que vienen de la Liga Superior. Están muy por debajo, yo coincido plenamente, y yo creo que es muy importante esto, porque al final ese atleta no solo viene de entrenar con figuras de renombre mundial, sino de métodos de entrenamiento, de cuestiones completamente diferentes a lo que se va a enfrentar cuando está en la selección nacional y a los parámetros, a los designios tácticos que pueda ordenar el entrenador cubano, que no lo estoy echando a menos, pero si no se supera al nivel del atleta que tiene, eso no combina. No, es obligatorio y yo creo que es más complicado que con el deportista, porque el deportista se le ve un talento, claro, y el que en el mundo exterior lo vea, lo va a venir a buscar. Claro. Con el entrenador ya tiene que ser una indicación de la federación buscando el espacio, pagando o no, buscando apoyos o no, ayudas o no, para lograr superaciones, y es un proceso de mucho más largo plazo, y pagarle a entrenadores extranjeros
es una ilusión con la falta de presupuesto, con la falta de dinero. Vamos a una pausa y seguimos dentro de algunos minutos aquí en el podcast de Cuba Visión Internacional. Hemos encontrado a entrenadores que nos han dicho estamos con mucho interés en superarnos, pero no tenemos la posibilidad, no tenemos los métodos para crecer cualitativamente. Cuando usted tiene un atleta desmotivado, por mucho que tenga la calidad más alta del mundo, no te funciona. Si el cuerpo de dirección está desmotivado, no te funciona. Toda esa cantera de campeones que tuvo Cuba en sentido general en todos los deportes fueron allí a la montaña, a la escuela, a la base, al terruño donde nadie sabía que existía ni una casa, y se extrajeron y se trajeron. Estamos de regreso porque cuando el río suena, nosotros dialogamos. Y hoy dialogamos sobre deporte. Muchísima polémica, muchísima pasión en estos temas, pero quedan apuntes interesantes y polémicos sobre lo que puede ocurrir con el deporte cubano. Luján, ¿cuáles tú crees que sean las estrategias para mantener el prestigio del deporte cubano que quizás ha venido un poco a menos en los últimos años? Yo creo que ha aparecido una segunda herramienta dentro del movimiento deportivo cubano. La primera herramienta fue cuando en el año 2013 se autorizó la contratación de nuestros atletas en clubes extranjeros. Entonces se supone que traía la superación de atletas y entrenadores, por lo tanto estaríamos más cerca internacionalmente de competir, sobre todo con deportes colectivos, Sí. que mira donde estamos por años con deportes colectivos, totalmente desaparecidos, a pesar de contrataciones internacionales. Y también apareció, que se habla muy poco, y es el dinero que recibe el movimiento deportivo cubano por la contratación de estos atletas en las diferentes federaciones. Sí. Es decir, aquí hubo un impacto económico en determinado momento que se supone que puede, o podía, o debe todavía repercutir con efectividad dentro de la estrategia del deporte y de cada una de las federaciones. Ahora llega la ley de comunicación, la nueva ley del deporte cubano con la posibilidad de la publicidad y el patrocinio. Yo creo que esta es una herramienta muy poderosa que bien utilizada por el movimiento deportivo cubano, por cada una de las federaciones, puede reactivar cada federación del deporte cubano en aras de sus campeonatos nacionales, de su trabajo en la base, de sus participaciones internacionales, que son muy pocas para la mayoría del deporte cubano. Apenas se compite, se entrena y apenas se compite, mientras el mundo está compitiendo, y esto también lleva. Y yo creo que esto es una herramienta muy importante de que hay que saberla manejar, comenzarla a manejar rápido para la recuperación de las instalaciones deportivas, las cuales se han perdido, la recuperación del incentivo de los atletas que participan en Cuba, que debe ser el primer paso del freno, del éxodo, de lo que ha estado hablando Luis, de lo que ha estado hablando Arián Alejandro, que ha motivado un alto % de la crisis que tiene el movimiento deportivo cubano hoy. Y yo creo que por aquí puede haber una solución. Y lo otro es que sencillamente el deporte tiene que revolucionarse en sentido general. Yo no sé si tiene que analizar todo el marco legal que tiene, de todavía ampliar más, de eliminar quizás alguna traba burocrática, de tener mayores facilidades para la contratación y el intercambio de manera internacional, y de que todos estos actores puedan entrar con este tema de publicidad y patrocinio dentro del deporte con claridad, con seguridad, con tranquilidad, y para poder tener un incentivo a corto, porque esto se puede hacer a corto plazo. Realmente no hay que tener 10 años de un patrocinador y temas relacionados con la publicidad para que llegue un resultado. No es necesario. Y también desde el exterior, ¿cómo puede aplicarse esto al deporte cubano? Lógicamente. Aquí es donde está, ¿qué hace falta dinero? Aquí es donde hay dinero. Aquí es donde hay un freno realmente en lo inmediato, porque desde el punto de vista del país no va a existir. Aquí es donde hay un freno para el éxodo, para el incentivo, para la atención al atleta, a la federación y al entrenador, y que se trate de recuperar esa pirámide deportiva en sentido general, el trabajo de la base. Porque Arián hablaba de porcientos de población. Sí, pero es que éramos hasta menos de 10 millones y siempre México ha tenido dinero, y siempre lo ha tenido cualquiera de estos países que hoy nos superan, y siempre han tenido la ciencia, y siempre han tenido todas las posibilidades, pero nosotros estábamos por encima de ellos, y no había ni publicidad, ni había patrocinio. Sí, Luis, yo creo que hay que potenciar también hacia lo nacional la masividad, la ESPA, que fue un eslabón perdido que se demoró mucho en recuperar,
los campeonatos nacionales. Si usted no tiene también un desarrollo hacia lo interno, no puede tener figuras que prestigien el deporte cubano. Pero eso yo creo que no va a tener solución. Y permítame ser un poco pesimista, ¿no? Pero yo no veo que haya posibilidades, incluso con esto que decía Luján del patrocinio, no me parece que vaya a haber un cambio apreciable en los próximos años en el deporte cubano. Digo para bien, para que uno pueda decir, caramba, tenemos ya los deportistas, tenemos los entrenadores que nos vuelvan a llevar al primer lugar o discutiendo el primer lugar de los Juegos Centroamericanos, estar entre los primeros. No, o sea, ¿usted cree que van a seguir deprimidos los calendarios nacionales, el trabajo en la base? Sí, y ojalá me equivoque, Pero mira, cuando uno dice... Primero, antes de que usted amplíe, ¿y sí, por qué? En primer lugar, porque no hay dinero. O sea, no hay dinero para eso. Todos sabemos que el deporte es de millones. Y con poco no se puede lograr mucho. Por ejemplo, yo digo, hace años en muchos municipios había instalaciones para que los niños se motivaran y practicaran baloncesto, para que se motivaran y practicaran voleibol y corrieran y saltaran. ¿Cuánto se ha perdido de eso? ¿En cuántos municipios no hay niños que tengan la posibilidad de hacer eso? Y entonces tú dices, si el primer paso, que es ese, está perdido de hace rato o es muy poco, es muy difícil pensar en que para el próximo año, para los 2 o 3 años siguientes se va a rescatar esa situación. Ustedes hablaban del tema de los contratos. Bueno, podemos pensar en que la situación actual va a permitir de que dentro de 2 o 3 o 4 o 5 años haya un boom en la posibilidad de contratar a deportistas cubanos. Si no se juega en Cuba, o sea, ¿dónde están los baloncestistas que pudieran ser dentro de 2 o 3 años motivo de interés para clubes? ¿Dónde están los voleibolistas? ¿Dónde están los deportistas? O sea, no existe una vitrina para que se muestren esos deportistas. Ni para que se desarrollen tampoco. O sea, primero para que surjan, para que se desarrollen y como tercer paso que motiven a los clubes a llamarlos y mucho menos a los entrenadores. Que esto de los entrenadores está muy difícil. Sí, para mí es el tema más complicado. Si yo soy dueño de un club, yo no voy a tener interés en desarrollar a alguien. A mí lo que me interesa es traer a alguien y pagarle para que gane, para que tenga resultados. Entonces, ahí, salvo alguna ayuda que quieran dar a Cuba o algo así, me parece que eso va a llevar también mucho tiempo para que nuestros entrenadores logren el desarrollo necesario en las selecciones nacionales para que estén al nivel de los deportistas. Pero no solo eso. ¿Dónde está la superación de los entrenadores en la base? Nosotros nos hemos encontrado a entrenadores que nos han dicho, estamos con mucho interés en superarnos, pero no tenemos la posibilidad, no tenemos los métodos para crecer cualitativamente. Y entonces eso repercute mucho en pensar... Superación y motivación. O sea, si tú no tienes muy poco dinero y además de eso tienes muy poca posibilidad de desarrollar talento, esa combinación no es muy buena para el futuro. ¿Cómo yo veo algún elemento que pudiera ser resolución para esta situación y ojalá se dé, que los que se fueron regresen? Es mi punto con la migración, de que hay muchos que por determinados motivos no van a querer, no van a poder, porque hay muchos que priorizan vida profesional por encima de vida selección nacional, lo vemos muchos deportes a nivel internacional. Pero por ejemplo, por poner un caso específico del que tuve yo información de manera directa, y tal vez no nos da tanto impacto a nivel olímpico ni panamericano, pero cuando los Juegos Centroamericanos del Caribe 2023 se están preparando, yo hablé con Olga Echenique, la del ciclismo de mountain bike, que cuando se comenzaron los eventos en Viñales llamó la atención, estaba en España, había ganado, recientemente había sido medallista de la Titan Desert en el Sahara. Le dije, Olga, ¿te han llamado para venir a los Juegos Centroamericanos? Y me dijeron, no. Yo estoy esperando que me llamen y nunca me han llamado. ¿Qué debe haber entonces? ¿Tiene que el deportista acercarse de manera obligatoria porque la federación no lo va a buscar? Eso era una medalla segura en el mountain bike. Que Cuba prácticamente fue a competir con una juvenil y no logró nada. Y era una medalla segura en el mountain bike con Olga Echenique. Por poner un ejemplo específico, o sea, hay mucha gente que están afuera, como existe en el mundo entero, que van a vivir afuera, pero no significa que salgan del país de manera oficial, no tiene nada que ver, no hay un divorcio. Hay quien se marcha, pero la mayoría no se marcha, y es lo que tenemos que aprender, a cultivar esa relación en la mayoría de las disciplinas deportivas para lograrlo. Y en algunos deportes ya decíamos que hay buenos ejemplos, como en el voleibol, regresó Simón, han regresado otros, regresó Michael. En el balonmano se dio, que fue el primero que lo logró cuando los Juegos Centroamericanos de Barranquilla y empoderados para los Panamericanos, aunque no logró la medalla, pero se armó aquel famoso Dream Team con algunos de los mirados de los últimos años que se habían visto. Y yo creo que por ahí tiene que venir parte, obviamente es parte de la solución, no mucho, pero sin abandonar el tema de lo que usted estaba diciendo de los contratos
del sistema económico al interno, Arián, que te faltó por dar tu opinión al respecto. Yo creo que también el foco debería ir en que hay deportes en que llama la atención, como la pelota, que sí puede tener un poco de solución con esta nueva ley de patrocinio y publicidad aplicada al deporte, pero cuando hablamos de pesas, cuando hablamos de esgrima, cuando hablamos de gimnasia, ¿en qué influye la ley de patrocinio y publicidad? Si no se ve, son deportes que se hacen prácticamente en modo laboratorio todavía en Cuba y van a seguir así. Pero es que han sido así siempre. Exacto. Siempre han sido así y yo creo que esto del patrocinio obviamente puede ayudar mucho, pero a este punto de los 3 eventos, sobre todo la serie nacional, hemos tenido a lo largo del deporte cubano 3 eventos amplios de calendario en cuanto a deportes colectivos. La serie nacional en primer lugar y por encima de todo, el baloncesto, que lamentablemente se perdió, Liga Superior, después tuvimos TNA y Liga Superior con otro formato, con otra estructura, y bueno, el Campeonato Nacional de Fútbol, que es un deporte que llevaría quizás un análisis diferente porque nada tiene que ver lo que ocurre a nivel doméstico. Ni hemos sido potencia, por tanto no estamos ni hemos sido potencia, ni los caminos van por lo que se mira a nivel doméstico y lo que se hace a nivel internacional, que incluso es más replicado en el resto de los deportes cubanos. ¿Por qué? Porque la selección absoluta cubana vive de los contratados y de una amplia, hay que decirlo así, porque ha ido creciendo, amplia mirada a estos jugadores o futbolistas ni siquiera nacidos en Cuba, que comienzan, ¿no?, a decidir a representar. Sin embargo, es una de las federaciones desde el punto de vista económico más poderosas en el país. Y que una cosa contrasta con la otra. Que contrasta y que no se visualiza ese poderío económico que pudiera tener en el desarrollo de los campeonatos nacionales. Yo digo que hoy, sin ser la gran potencia, y si que Cuba vaya a pensar en convertirse en campeón de la Copa de Oro, que quién sabe, o poder participar, no sé, llegar a un mundial de fútbol desde 1938 no se llega y yo lo veo bien lejano todavía, pero por lo que mencionaba Duanis, el poderío económico de esta materia prima que se tiene con jugadores no nacidos en nuestro país. Ejemplos en nuestra confederación la hay, Curazao, Surinam, con mayor o menor comparación con la nuestra, pero lo hay. Es decir, que se puede lograr un proyecto interesante, pero sin embargo, yo creo que ahí entonces la palabra interés, la palabra motivación, cae en el plano de que no existe, o prácticamente no existe, porque no entiendo que por cumplir un calendario, y quizás me dio el tema, pero no entiendo que por cumplir un calendario se haga un torneo nacional de 5 partidos. Eso, y no tener campeonato, es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, con el tema del patrocinio, específicamente en los deportes colectivos, si pudiera, primero, la autogestión para evitar todos esos males que tenemos, o la mayoría de esos males, sea transportación, sea alojamiento, los que sean, que afectan de todo punto de vista el espectáculo al atleta. Cuando usted tiene un atleta desmotivado, por mucho que tenga la calidad más alta del mundo, no te funciona. Si el cuerpo de dirección está desmotivado, no te funciona. Cuando percibimos dentro del deporte cubano que hay interés, que hay ganas de equipos que quieren triunfar, que quieren llegar alto a nivel de campeonatos cubanos, específicamente el béisbol, cuando lo vemos en las declaraciones, que lo primero que dicen es: la provincia, el gobierno se ha implicado con nosotros desde el comienzo y este año, esa frase, si no la escuchas, sabes perfectamente que estás abogado prácticamente al fracaso, porque si no hay motivación, obviamente no funciona prácticamente nada. Retomando un poco el tema, porque se hablaban de soluciones. Yo creo que las soluciones siempre han existido y están. Y lo que en definitiva con el paso del tiempo el deporte cubano se ha alejado de un camino que se hizo, se trilló, se caminó y tuvo un resultado. Desde que se creó el movimiento deportivo cubano, después del triunfo de la revolución, aquí no había deporte prácticamente en nada. ¿Y a dónde llegamos? Ese camino se ha abandonado. Y lo digo porque tengo la oportunidad de hacer un programa como Glorias Deportivas y cada vez que llega allí un campeón mundial, un campeón olímpico, un campeón de donde sea, simplemente un practicante del deporte de equipos nacionales, hay una pregunta obligada: ¿cómo llegaste al deporte? Lo fueron a buscar. Exacto. Fueron a la escuela, fueron a la base. Pero tú conocías algo del karate, tú conocías algo del deporte, del remo. Jamás en la vida, ni sabía, ni conocía que existía ese deporte. Sin embargo, llegó un entrenador, lo miró, lo vio, le escauteó, le dijo: usted está bueno para jugar baloncesto, vamos. Y ahí comenzaba ese trabajo de base. Eso no existe prácticamente en el movimiento deportivo cubano. Son cosas que se han ido perdiendo, que se han ido alejando. Y el deporte se fue quedando. Primero, un error: la desaparición de la CEPA, que tuvo una implicación durísima dentro del movimiento deportivo cubano. Y yo creo que antes la segunda categoría también, porque hay deportes que hasta los 80 vivían de la segunda categoría sacando talento. Y que esto impactó y todavía sigue impactando, porque todavía esto no está totalmente recuperado.
Esto por un lugar. El trabajo en la base, la búsqueda de los talentos de cada disciplina, porque aquí no estamos hablando solo de pelota, porque siempre caemos en la pelota, en el boxeo. Sí. Aquí estamos hablando de voleibol, de baloncesto, Hasta de de ajedrez. remo, de todo. Sí. Toda esa cantera de campeones que tuvo Cuba en sentido general en todos los deportes fueron allí a la montaña, a la escuela, a la base, al terruño donde nadie sabía que existía ni una casa, y se extrajeron. Y se trajeron. Después esto fue quedando en la ESPA, desapareció la ESPA, después esto ha ido quedando en la EIDE, y muchos atletas están en la EIDE hasta sin talento. Lo conocemos todos que estamos aquí. Entonces el movimiento se ha ido quedando con muy poca posibilidad de extracción y de buscar. Esto realmente, más allá de una situación económica, me parece que va por el trabajo. Hablamos de los municipios. Cada municipio tiene por decreto gubernamental 1% de sus ganancias para estructurarlo, para llevarlo a su estrategia municipal donde entienda. Si usted tiene un área deportiva que era la mejor de su municipio y se perdió del dinero que usted tiene por derecho gubernamental todos los años de impuestos y demás, porque por estrategia gubernamental usted no toma esa parte de dinero y lo recupera, no recupera a los atletas, que hay no lo municipios, incentiva. que hay muy pocos municipios que lo utilizan, y un ejemplo de lo que se puede hacer con eso es el municipio de Santa Clara, en Villa Clara, con una excelente atención a glorias deportivas, realización de actividades, de campeonatos municipales. Pero todos los municipios tienen por ley un derecho a ese dinero. Correcto, pero bueno, ya eso cae después. ¿Qué hace el municipio con ese dinero? ¿Qué le aplica al deporte? ¿A la base? No, porque hay otras urgencias. Puede ser. Pero también es responsabilidad del municipio con sus actores económicos, hablando de publicidad y patrocinio, que también, aunque no sea un equipo nacional, que el deporte de su municipio sea patrocinado, sea incentivado, sea aupado, para que esos muchachos que estamos conociendo, que estamos descubriendo, puedan tener determinado interés en continuar con el movimiento deportivo cubano. Y quienes los entrenan también. Correcto. Pero mira por cuántos aspectos vamos. Sí, son muchos. Que va desde abajo y que va también por interés, ocupación. Y creo que también ahí entra, y muy vinculado con la economía, pero también con las motivaciones, el hecho de la gran cantidad de talento que se pierde estando dentro de la élite. También. Porque hay muchos que entran con talento y se van por No, motivos yo decía, económicos, por motivos de la condiciones selección, de la a veces escuela. los que están en las EIDES no son los que más talento tienen. Claro. No, Ese es otro yo he punto visto, que se yo he visto va. plantilla de voleibol de ahí, de categoría 15-16, no miden 1,80, la mayoría. Lo que pasa es ir a buscar, Luján decía, ir a buscar, que se iba a cualquier rincón del país. Pero volvemos al punto de la palabra, motivación. Si no hay motivación, si el recurso no está, ese entrenador ya no tiene el mismo interés de ir a buscarlo. Y porque además, hablando de entrenadores, creo que además, si hemos hablado de pérdida de atletas, de cambios ya generacionales que se han quedado, por supuesto, atletas que se han retirado por razones lógicas y los demás los hemos perdido. Bueno, ¿y los grandes entrenadores de nuestro país? También, y yo creo que hay estrategias que hay que mirar desde todo punto de vista, que llevan profundidad y cuestiones Discúlpame, locales. Durán, ahí tenemos un ejemplo. Sí. ¿Cuántos medallistas olímpicos no cubanos encontramos preparados por cubanos en Juegos Olímpicos? Muchísimos. Medallistas de oro, plata, bronce. ¿Cómo lo retienes? Si van a ganar los salarios allá, ¿y cómo lo retienes en el país? O sea, es un tema complicado. Ahora, Fíjate, ahorita hablaban de publicidad de patrocinio en los equipos. La publicidad de patrocinio no solo va a los equipos, también va a la figura. ¿Quién es la figura? ¿Quién es la figura del levantamiento de pesas en Cuba? ¿Quién es la figura a lo mejor de la esgrima? Ahí es donde va el patrocinio, la publicidad y el dinero que entra por estas personas a las federaciones, o por estos atletas de las federaciones, porque en el béisbol todo el mundo no puede ser campeón. El ejemplo de dinero entra. Mijaín es una marca país. Claro. ¿Cuánto no hemos perdido de hacer con una figura como Mijaín López en temas como estos? Un hombre que con su quinta medalla olímpica unió a todos los cubanos donde quiera que estuvieran. No, y lo que significa el hecho de que hay que quitarse un poco la venda y hay que ser muy comercial en determinados aspectos. Se ha logrado, se ha avanzado, muy a veces en cámara lenta, pero ahora mismo Leanis Pérez es una joya a nivel comercial. Es la cara visible probablemente una joya a del nivel deporte comercial cubano. en el mundo entero, y como es en varios deportes, o como lo es Miguel Ángel a su manera, y hay que saber también cómo se O trabaja. como es Iván Moinelo y Raidel Iván Martínez. Moinelo, Yo creo Raidel. que todavía tenemos prejuicios en estos temas. Sí, muchos. Que si bueno, que si la publicidad, que el atleta, que el dinero. No, No, es no, lo que hay. y hay un punto también Porque con la la ley. consecuencia es seguir disminuyendo hasta que usted, porque el deporte, y usted hablaba, Mijail, el deporte en Cuba es marca país, une al pueblo en todos los deportes, lo entretiene, le provoca la polémica y es un eslabón que usted Pero es sigue muy costoso perdiendo. para el Estado
La autogestión. Claro, Hay que ¿qué le proporciona el deporte al pueblo? Espíritu, Claro. alegría. Orgullo. Entonces, para el Estado, desde el punto de vista económico, es bastante complicado. Sostener lo que fuimos. Y ahí vamos a un punto que quiero mantener. Pero eso es Claro, la si el autogestión. propio Estado te está dando una herramienta donde puede haber dinero, Claro, no un se dinero que no aprovecha bien. un dinero que no tiene límite, un dinero que no tiene Y límite. que te hace autogestionar cada evento, Correcto. cada federación se autogestiona Hay y muchos esos favores. recursos que a lo mejor el Estado podía disponer para estos eventos nacionales se puede poner en Vamos a ver el otro punto punto. medular que decían tanto Luján como Luis, la base. Sí, sí. Es decir, si ya la liga se autogestiona, pues otra parte, es decir, esa otra parte que se destinaba a esa Yo liga, creo que a nivel pues de la base. autogestión está difícil, como decía el profe Izquierdo, pero sí el hecho de aliviar y de potenciar sobre todo figuras más que eventos y en algún que otro evento también. Hacemos una pausa en estos temas deportivos que siempre son muy polémicos y generan mucha pasión. Nosotros regresaremos en una segunda entrega para seguir polemizando sobre el futuro del deporte cubano, porque cuando el río suena, nosotros dialogamos.